blockchain. Anabela cuenta con una licenciatura en Comunicación Social con especialización en Relaciones Públicas y Publicidad por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 14 años de experiencia en consultoría para proyectos de transformación digital. Asimismo, se ha desempeñado como líder de apropiación digital en Ecopetrol. Anabela es CEO y fundadora de Acredita, quien en 2018 introdujo en Latinoamérica las credenciales digitales como nuevo estándar para el reconocimiento de habilidades y conocimientos. Asimismo, ha recibido diversos premios y nombramientos como ganadora del premio Endeavor Colombia Mujeres que Impactan en 2021. Fue nombrada por Holland IQ entre las top 200 CEOs de educación global. Se ha desempeñado como mentora del Instituto del Futuro de la Educación 2022 del Tecnológico de Monterrey, así como fellow de la Universidad de Columbia, programa eLab para líderes de EdTech en 2022. Ahora bien, para iniciar con esta masterclass, le cedo la palabra a la maestra Anabela Laya. Adelante. Gracias, Dafne, por esa introducción. Hola a todos, bienvenidos a esta masterclass. Encantada de compartir con ustedes. Vamos a estar entonces compartiendo una presentación alrededor de 35 minutos y luego vamos a tener espacio entonces para las preguntas que vayan surgiendo. Porfa, vayan colocándolas en el chat y bueno, espero que disfruten mucho esta presentación que preparé para ustedes. Vamos entonces a hablar de una nueva tendencia que ya no es tan nueva, ya tiene algunos añitos andando, pero que cada vez va cobrando más fuerza, llamadas las microcredenciales. Y adicionalmente vamos a estar hablando un poco de blockchain como herramienta de certificación en educación superior. Y bueno, para comenzar, yo creo que siempre es interesante tener contexto, ¿no? Me encantan los memes o imágenes de esta naturaleza porque creo que ejemplifican de una manera muy, muy sencilla realidades que estamos viviendo hoy. Quizás los que estamos aquí en esta reunión o por lo menos nuestros conocidos, compañeros, en general la sociedad, ¿no? Entonces, para traducir un poco, dice, esta es la relación que tiene mi licenciatura con el trabajo que estoy desempeñándome hoy, ¿no? Un buzo en un desierto. Entonces, realmente quizás hoy hay personas que se sienten así. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es que las funciones, los puestos, los roles en el trabajo han evolucionado muy, muy, muy rápido y muchas veces lo que aprendimos en nuestra licenciatura, yo que ya tengo un montón de años de graduada, no voy a decir cuántos, no necesariamente tiene que ver mucho con el trabajo que estamos haciendo, también porque la vida da muchísimas vueltas. Fíjense, yo soy comunicadora social, como lo estuvimos escuchando ahí en la introducción, y hoy estoy liderando una empresa de tecnología educativa. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, y estas realidades no solo me ocurre a mí, le ocurre a muchísimas personas y adicionalmente quise traer aquí algunas noticias, ¿no? Que no necesariamente reflejan, ojo, mi opinión, ¿sí? Sino que simplemente es lo que está pues saliendo en medios de comunicación, ¿no? Entonces, la primera, en tecnología hoy es más importante tener un certificado de inteligencia artificial que un título universitario. Eso lo dice el ministro de Tecnologías en Colombia, ¿ok? ¿Qué ocurre con la generación Z? Ellos dicen, sí, ellos valoran lo que es la educación, pero no necesariamente creen que un pregrado o una licenciatura de 4 años sea imprescindible o sea la única vía para la empleabilidad. ¿Ok? Y la otra, hablar un poquito pues hablando un poco como de la vida útil de las habilidades o las competencias, que realmente, sobre todo para competencias técnicas, dice que la vida útil es prácticamente de 3 años aproximadamente, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Que la llamada brecha de habilidades, lejos de resolverse, pareciera que cada vez se está haciendo como más amplia, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ha traído este contexto, no? Realmente estamos viendo un cambio de narrativa del retorno de la inversión en educación superior y continuada.
¿qué quiere, a qué está cambiando esta narrativa? Que realmente está siendo mucho más importante y más valorado por las nuevas generaciones, no solo por las nuevas generaciones, sino sobre todo por los empleadores, ¿ok? Eh, Resultados concretos, es decir, evidencia de habilidades, bien sea o competencias, bien sean socioemocionales o técnicas, pasa a ser mucho más importante que simplemente la calificación en una asignatura o la culminación de un programa como tal. Cuando una persona pasa, digamos, hace un pregrado, licenciatura o incluso ya luego se involucra en un programa de formación continua, lo hace no solo con un objetivo de aprender, ¿sí? Sino que también, ¿qué es lo que busca? Reconocimiento y logro, ¿cierto? Porque luego yo con ese reconocimiento me puedo voltear y señalar al mercado laboral que logré tal y cual cosa. Networking siempre es un espacio pues muy adecuado para desarrollar como nuevo relacionamiento profesional, buscar mentorías, desarrollo de habilidades, etcétera. Pero realmente hoy lo que más se está valorando, perdón, viendo todo este tipo de noticias y tendencias es realmente resultados concretos. Es decir, yo como empleador quiero saber qué habilidad tiene tal y cual persona y quiero tener la habilidad adecuada en el momento oportuno. Me resulta mucho más valioso que saber si una persona tiene un pregrado o una licenciatura en administración, en economía o en comunicación social. Asimismo, lo veo yo en Acredita, ¿vale? Yo cuando voy a contratar a una persona para el cargo de servicio al cliente, realmente, yo, por ejemplo, con la persona que tengo hoy, yo no sé si esa persona es ingeniero, si es administrador. Ahorita me preguntan y no tengo idea, de verdad. Pero sí recuerdo la experiencia que esta persona tuvo y en todos los trabajos que estuvo cuando la entrevisté, sí recuerdo que se hizo una valoración de sus competencias técnicas y herramientas que manejaba, si había manejado resolución de conflictos, problemas, influencia, trabajo en equipo, colaboración, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que está buscando el mercado laboral, que las personas tengamos pruebas o evidencias. Y dado a todo esto, entonces ha surgido un nuevo espacio de certificación. Fíjense esta tablita. A la parte derecha inferior vemos como esos credenciales académicas más tradicionales que son como macro credenciales, que es, por ejemplo, la licenciatura, un doctorado, una maestría, por ejemplo. Y luego en la parte superior izquierda estamos viendo estas nuevas experiencias de certificación que tienen múltiples nombres, ¿sí? Algunas veces las llamamos bootcamps, micromaster, nanodegrees, microcredenciales, experiencia formativa, certificaciones. Al final, el lado superior izquierdo está más orientado a el trabajo y luego la parte hacia abajo está más orientado como a la parte formal y académica. Y dentro de este espacio, entonces, que estamos viendo aquí al lado izquierdo superior de la tabla, ha surgido las microcredenciales como una alternativa importante para cerrar esa brecha de habilidades que está presentando el sector productivo. Recordamos el buzo en el desierto. Bueno, entonces, vamos a tratar de definir de la manera más cortita y breve posible qué es una microcredencial. Una microcredencial se refiere a la experiencia formativa, ¿ok? A la experiencia de aprendizaje y tiene varias características particulares. Primero, que son de una duración más cortas, casi siempre o siempre deberían estar enfocadas en las necesidades del mercado laboral. Lo que buscan es certificar competencias, certificar habilidades, generalmente incluyen un assessment o alguna evaluación. Pueden ser virtuales, pero también pueden ser, digamos, y de tipo estos mock autodirigidos, pero también pueden darse en espacios presenciales. Y de alguna manera son promocionadas como una forma eficiente de mejorar las habilidades continuamente y de una manera mucho más flexible que
la educación formal, ¿vale? Esta es la descripción que nos da, fíjense aquí, la UNESCO, ¿ok? De hecho, hay varias otras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o también la Comisión Europea, que también han definido lo que es una microcredencial. Uno de los desafíos que hoy tenemos es que realmente no existe una definición única de lo que es una microcredencial, pero de alguna manera estos son todos los puntos que están en común. Bien, hay algo importante que me parece clave resaltar. Porque entonces, como es un término, disculpen si hay un poquito de ruido de fondo, espero que ya pronto se quite. Listo. No se trata realmente de solo reempacar la oferta educativa, porque entonces hay algunas personas que dicen, ah, bueno, pero es que yo ofrezco un programa de, yo no sé, de programa, un curso corto en Excel, vamos a decir así, o un diplomado de liderazgo, un diplomado de transformación digital. A eso le puedo llamar una microcredencial. Entonces yo como universidad voy a decir que estoy ofreciendo entonces ahora microcredenciales. O lo que realmente quizás otras se puede interpretar que es que, por ejemplo, yo tuviera un diplomado de transformación digital y lo divido en 4 módulos. Entonces el primer módulo es A, el segundo B, C, D, etcétera, ¿no? Entonces no se trata de reempacar la oferta educativa. Ojo con esto porque entonces desvirtuamos lo que es la palabra microcredencial, ¿ok? Entonces miremos realmente cuáles son esas características que tiene que tener la experiencia de aprendizaje para que sea llamada microcredencial. Primero, relevancia para el mercado laboral. Para mí esta es como la más importante. Flexibilidad, ¿ok? Que realmente son experiencias breves que permiten al estudiante de alguna manera tomarlas de una manera mucho más cómoda que un pregrado, una maestría, programas de mayor duración. Otras características importantes, ellas pueden tener valor por sí mismas o pueden tener valor apilable, como si fueran piezas de Lego, para que luego estas micro certificaciones se traduzcan en una certificación de mayor peso. Pueden o no otorgar créditos académicos realmente pues lo que se busca de alguna manera es que en el diseño de estas microcredenciales se involucre cuáles son los resultados del aprendizaje esperado, los criterios de certificación y que ojalá se le pueda brindar al mercado laboral o al sector productivo evidencias de que la persona realmente desarrolló determinadas habilidades, ¿ok? Si quieren profundizar más en este tema, esto fue una publicación que tomé de la Organización Internacional del Trabajo. Dice microcredenciales, una poderosa nueva herramienta de aprendizaje o solo, entre comillas, poniendo vino viejo en nuevas botellas, ¿no? Entonces ya sabemos que no se trata de poner vino viejo en nuevas botellas, sino realmente de pensar en un buen diseño de una experiencia formativa con estas características que está acá. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? También existe, como estos nuevamente son terminologías nuevas que se están incorporando y nuevas tendencias, que algunas personas, o en general hablemos de sí, como de la industria, se refieran a las microcredenciales como si fuera lo mismo que una credencial digital. Y realmente no es lo mismo. La microcredencial nuevamente es la experiencia formativa, la credencial digital es la herramienta de certificación. Es decir, cómo nosotros vamos a dar evidencia de que ese estudiante o ese profesional realmente tiene la competencia desarrollada. Ahora bien, las credenciales digitales lo que permiten de alguna manera es una herramienta de certificación que lo que permite es evidenciar de una manera libre de fronteras, adaptado a estándares tecnológicos globales y más enfocados a la empleabilidad, permite certificar estas experiencias formativas, ¿ok? Entonces, súper importante. Una microcredencial, quizás como conclusión de esta lámina,
puede ser certificada con un diploma de papel, si quisiéramos, ¿sí? No es lo ideal, pero pudiera perfectamente, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que justamente como las microcredenciales lo que buscan es señalar al mercado laboral que una persona es competente en tal o cual habilidad, la tendencia o el match perfecto es certificarlas con una herramienta digital que esté enfocada en la empleabilidad, que sea de verificación en línea, tiempo real, que se puedan socializar por redes sociales profesionales como LinkedIn y que traiga un montón de información y granularidad de lo que esa persona es capaz de hacer. ¿Ok? Entonces, para esto, digamos, para poder certificar las microcredenciales, han surgido herramientas, plataformas y tecnologías de certificación con credenciales digitales. Este es todo el mapa que hay. Hay unas credenciales que están más orientadas un poco como al workforce o para el mundo corporativo. Aquí lo van a ver, corporate credentialing, professional, ta, ta, ta. Y hay algunas otras plataformas que están más enfocadas en la academia. Por aquí está la plataforma Acredita, que es de la cual pues soy fundadora. Entonces, bueno, sigamos por aquí. Nuevamente, por si alguna vez no hemos visto lo que es una credencial digital, les comparto brevemente de qué se trata y también les voy a mostrar algunos ejemplos. Una credencial digital es una evidencia verificable de una habilidad, un conocimiento o un logro alcanzado. Puede ser de educación formal o educación no formal. ¿Qué las distingue? Que son portables porque viven en el mundo digital, se verifican en línea en tiempo real. Le damos clic a un botoncito y nos empiezan a salir chulos de verificación. Es decir, cuando un reclutador o X persona verifica una credencial digital, ya no tiene que llamar a registro académico, a secretaría académica, para verificar si la credencial es auténtica. Solamente con dar el botón de verificación nos quedamos tranquilos de la credencial no ha sido manipulada, ¿vale? Llenas de data. ¿Qué quiere decir esto? Tienen muchísima más información que la que almacena un diploma en físico o incluso en PDF, ¿ok? Ya luego vamos a ver más ejemplos seguras porque tienen criptografía y registros en tecnologías como blockchain que evitan el fraude y la manipulación y son personalizables. Entonces, las credenciales tienen dos partes, ¿vale? La primera parte es un sello o un emblema muy, muy bonito, muy atractivo. Allí estamos viendo algunos ejemplos donde rápidamente identificamos cuál fue la habilidad desarrollada por la persona y cuál es la organización que la respalda. Entonces aquí estamos viendo de varios. Fíjense que hay de Bimbo, que es del sector productivo, pero también estamos viendo de la Universidad AFIT, Universidad del Rosario, Tecmilenio, entre muchas otras. Entonces, del sector productivo o de la academia, educación formal o educación no formal. Acá hay un bootcamp que es BEDU, que hoy pertenece, por ejemplo, al grupo Lotus en México, quizás lo conocen, y sirven para certificar o competencias socioemocionales, como estamos viendo aquí, inteligencia emocional o inteligencia artificial o UX UI, ¿ok? Entonces, digamos que tienen múltiples casos de uso. Cuando hacemos clic sobre ese sello, ¿a dónde nos lleva? A una pantalla de verificación. Y en esa pantalla de verificación vemos mucha más información, descripción del proceso de aprendizaje. Este es un ejemplo de una credencial de educación no formal, de Scrum Master, que es este tema como de proyectos ágiles, habilidades que desarrolló la persona, criterios de certificación, es decir, que tuvo que hacer la persona para ser merecedor de este logro. Luego tenemos dos botones. Un botón está chiquitico aquí, pero creo que lo podemos leer, que dice verificar. Cuando le damos clic allí, aparecen todos unos chulos de verificación. Luego está el botón de compartir. Y desde aquí el estudiante puede compartir su credencial en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, por correo, hasta incluso por WhatsApp, ¿ok? Así luce una credencial cuando se comparte en red social profesional como LinkedIn. Y adicionalmente hay un campo muy poderoso que a mí, no todas las instituciones educativas lo utilizan, pero a mí me parece súper chévere, que se llama evidencia. ¿Qué podemos meter en la evidencia? Los proyectos que ha realizado el estudiante, ¿sí? Como lo que llaman el resultado
del aprendizaje. Entonces, esto es chévere porque aquí en la evidencia se carga, puede ser una presentación, puede ser un portafolio, puede ser diseños, pueden ser muchas cosas que haya hecho el estudiante. Entonces, digamos, si nos ponemos en los zapatos del verificador, para el verificador esto es súper práctico, porque ya entonces, ya olvídate de que tiene que llamar a Bedu para saber si esto es auténtico. Ya con el botoncito ya simplemente chequea y ya, rápidamente. No tiene que hacer una llamada telefónica, no tiene que enviar un correo electrónico. Número dos, dice, venga, este chico llamado Jorge, entonces resulta que sabe de Scrum Master. Vamos a ver los trabajos que hizo Jorge. Y da clic y puede ver todos los proyectos que hizo Jorge. Entonces realmente puede evidenciar qué tan profunda tiene desarrollada la habilidad y qué tan atractivos le parecen los proyectos que hizo Jorge. Entonces realmente son credenciales mucho más enfocadas a la empleabilidad. Traen confianza digital. Sabemos que en los procesos de reclutamiento el tema de la confianza es súper importante. Y una credencial, lo más importante es que sea confiable, porque si no, pues pierde todo el valor. Para ello, entonces, estas credenciales digitales están alineadas con tres grandes estándares tecnológicos. No voy a dar demasiado detalle cada uno porque no creo que no es el objetivo de esta presentación, simplemente los voy a nombrar brevemente. Uno se llama Open Badge 3.0, un formato inicialmente originado por Mozilla, los que crearon el navegador, el Firefox, y hoy está gobernado por esta organización que se llama OneEdTech. El segundo estándar se llama credencial verificable. Este estándar se utiliza para no cualquier cosa, pero la gran mayoría de cosas que buscan aseverar la identidad digital de una persona o una institución. Por ejemplo, pasaportes digitales se hacen con estándar de credencial verificable. Carnets de vacunación, licencias de conducir tienen este estándar. Y ahora las credenciales académicas tienen este estándar. Está gobernado por esta organización norteamericana que se llama W3C. Y luego, por último, no menos importante, blockchain, que imprime pues esta capa adicional de confianza. Lo interesante de blockchain es que también lo que hace es transformar estas credenciales en un activo digital del estudiante. Ya ni siquiera le pertenece a la universidad, le pertenece al estudiante. Y ya luego la comunicación pasa a ser del estudiante directamente con el empleador, ¿sí? Porque ya el empleador no tiene que comunicarse con la universidad para verificar si es auténtica. Por eso es que se dice una verificación descentralizada, porque ya no está registro académico centralizando todas las llamadas y las verificaciones. No, no, no. Ya la comunicación es directamente entre el estudiante y el empleador, ¿vale? Así lucen estos checkmarks o chulos, como los queramos llamar, de verificación, cuando alguien le hace clic al botón de verificar en una credencial. Bueno, chévere. Entonces, tendencias en adopción, porque todo esto suena fantástico, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién usa esto, no? Entonces, bueno, hay buenas noticias. Esto es un reporte que sacó Coursera este año, de hecho, hace como un par de meses, si lo quieren luego buscar cada uno de ustedes, se llama Micro Credentials Impact Report, y ahí dice Insights de Higher Education, ¿vale? Entonces, dice, más del 50% de las universidades ofrecen microcredenciales. Eso es un número importantísimo. Y luego de empezar, 73% continúan expandiendo. Entonces es bueno porque ¿qué quiere decir esto? Que los pilotos que han arrancado han sido exitosos porque es que no solo continúan, sino que siguen creciendo, ¿ok? Y entonces ya luego, de alguna manera, vemos por región. Y la pregunta es, ¿su institución educativa ofrece microcredenciales? Y en Latinoamérica indica que el 46%. ¿Okay? Entonces creo que esto es un número súper atractivo e importante. Y de las que hoy no ofrecen, en caso que la universidad haya dicho, no, yo hoy no hago microcredenciales, el 68% tiene pensado hacerlo en los próximos 5 años, ¿ok? Incluso fíjense que este número, ese 68% es el promedio, pero fíjense que en Latinoamérica
71%, ¿ok? Es decir, que aquellas que no han empezado, realmente lo que están es buscando la manera de comenzar e implementar. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo lo están utilizando algunas universidades en Latinoamérica y hay otros ejemplos que les traigo también, hay uno de España por ahí. Bueno, entonces, en la Universidad del Rosario, ellos lo utilizan para, o durante, mejor dicho, la licenciatura, para fortalecer competencias socioemocionales. Entonces han creado, por ejemplo, estas que se llama conocedor de gestión emocional, emprendedor, facilitador y promotor. Y entonces vamos viendo y han creado una suerte de ruta de aprendizaje de microcredenciales, todas relativas a la habilidad de inteligencia emocional. Entonces, esta es una manera de incorporar microcredenciales durante el pregrado. ¿Por qué esto o la licenciatura? ¿Por qué esto es importante? A mí, recuérdense un poquito de la primera lámina, que era el buzo este caminando por el desierto. Muchas veces las competencias, las que llaman como las disciplinares, miren, a veces la vida da muchas vueltas y uno se graduó como comunicador social y luego termina trabajando, no sé, en el área de abastecimiento y compras de una empresa, porque bueno, porque esas fueron así funcionó la vida y terminamos trabajando en eso, no pasa nada. Pero hay competencias, las que son las transversales muchas veces, las socioemocionales, que no importa si usted se graduó de comunicador, de economista, de administrador, la va a necesitar en cualquier trabajo. Ejemplo, inteligencia emocional. Inteligencia emocional la tenemos que utilizar todos los días en cualquier trabajo que tengamos, seamos docentes, seamos administradores, seamos ingenieros, ¿vale? Entonces, qué importante es poder señalar al mercado laboral que nuestros estudiantes tienen estas competencias desarrolladas, ¿vale? Porque indistintamente si esa persona va a trabajar hoy en una empresa de cemento y en 2 años en una empresa de alimentos, la competencia la va a necesitar en ambos. Eso por una parte. Segundo, las microcredenciales permiten durante la licenciatura que el estudiante pueda ir teniendo evidencias de su universidad antes de graduarse, ¿vale? Entonces, qué chévere que la persona vaya teniendo este tipo de evidencias y no tenga que esperar 4 años. Y va señalando al mercado laboral, es que yo soy buena en inteligencia emocional, soy bueno en, no sé, en analítica de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en educación continua. Entonces, es así como Tecmilenio lo decidió de alguna manera como estructurar su estrategia de microcredenciales. La T se refiere a temas. Entonces, la persona tenía que ser competente en X cantidad de temas para que le dieran una microcredencial. Varias micros se traducían en una credencial y varias credenciales en un certificado. ¿Ok? Entonces, esto nos habla un poquito de el tema también de apilabilidad, que era una de las características que vimos anteriormente en las láminas anteriores. Otro caso de uso también, apilables para la educación continua, esto es en la Universidad de los Andes en Colombia. Ellos crearon entonces como 3 nombres de credenciales, vamos a llamarlas así. Una tipo certificación profesional, una micro credencial y una macro credencial, ¿vale? Y aquí entonces, bueno, tienen lo que significa cada una de ellas y los principios que utilizaron para el diseño de las mismas. Entre ellos, por ejemplo, alineación de las competencias con resultados del aprendizaje, evidencias del logro, evaluación auténtica, rutas de aprendizaje y metodologías activas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, igual yo luego todo esto, si quieren, supongo que se los pueden enviar. Otra manera, tengo varios ejemplos más, no me quiero extender demasiado porque creo que nos quedan como entre 5, máximo 10 minuticos más de contenido para pasar luego a las preguntas. Para demostrar conocimiento en forma de T. Esto realmente me encanta. ¿Qué es eso del conocimiento en forma de T? Entonces, lo que es vertical se refiere como, vamos a hablar, esto es de computer science, ¿ok? Como de ingeniero de informática, ¿vale? Entonces, lo que es así vertical tiene que ver con, no sé, lenguajes de
programación y todo lo que tiene que ver con sus competencias, digamos, técnicas de informática, ¿vale? Pero luego lo que viene horizontal tiene que ver con las competencias transversales, lo que hablábamos anteriormente, de, no sé, por ejemplo, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, negociación, resolución de problemas, influencia, ¿vale? Entonces esto es interesante porque las microcredenciales pueden servir para darnos una vista mucho más amplia y mucho más integral del estudiante. Hay una frase que a mí me encanta que dice que es que somos mucho más que nuestras calificaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que por lo menos así me sentí yo en la universidad o incluso en la escuela. Entonces uno era una suerte de que se saqué tanta en ciencia, en geografía, en historia, en matemáticas, en estadística, lo que fuera, ¿vale? Y uno era el resultado de las calificaciones, pero rara vez uno recibía una certificación por este tipo de competencias socioemocionales o transversales, que son hoy en día de las más valoradas en el mercado laboral. Entonces, las microcredenciales también pueden ayudar a dar esa vista como más integral y más completa al estudiante. Por ejemplo, incluso yo he trabajado con universidades que certifican hasta logros deportivos. Y esto me parece excelente porque uno en el deporte desarrolla, por ejemplo, resiliencia, trabajo en equipo, disciplina, flexibilidad, colaboración, muchas otras cosas, ¿vale? Bueno, aquí entonces hay como un framework o una metodología de cómo el Tecnológico de Monterrey clasifica sus diferentes tipos de credenciales. Entonces tienen el micro certificado y el certificado. Entonces el micro dura de 20 a tantas horas, el certificado de tal a tal y tienen definiciones de cada uno de ellos, ¿ok? Aquí hay un link donde está todo un libro en línea de cómo se utiliza. Aquí tenemos la Universidad Abierta de Cataluña. Entonces ellos hacen pues microcredenciales curriculares que se obtienen alcanzando determinadas competencias dentro de un programa, por ejemplo, grado, máster universitario, formación permanente, y luego están también las de formación continua. Entonces, bueno, ellos ya hicieron un nivel de competencia 1, 2, 3, etcétera. No conozco con profundidad, digamos, cómo es su framework, simplemente se los muestro y luego ellos creo que lo tienen abierto, publicado en Internet para cualquier, digamos, consulta adicional. Y aquí esto que les voy a compartir me pareció muy atractivo. La Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación en España se llama ANECA. Tiene un white paper o un documento que habla acerca de el desarrollo de microcredenciales universitarias en España y dice esto que es como una suerte de checklist, una lista de chequeo de qué debe tener una microcredencial, ¿vale? Entonces, que es identificación de la persona que aprende, el título, proveedor, país, entidad, resultados de aprendizaje, objetivos. Bueno, no voy a leer todo porque si no se nos va a ir mucho tiempo aquí. Quiénes pueden ser esos posibles proveedores, términos fundamentales y algunos elementos adicionales que pueden agregar valor. Entonces, esto es chévere si todavía están en ese grupo de, ¿cuántas eran las universidades que estaban pensando en arrancar? ¿Qué decía aquí? Si son parte del 68%, 71, perdón, hablando de Latinoamérica, 71% de las universidades que quieren empezar en su estrategia de microcredenciales, entonces chévere que tengan a la mano esta lista de micro imprescindibles. Nuevamente, quien desarrolló esto se llama ANECA, ¿ok? En España. Bueno, ok, y bueno, ya estamos prácticamente en los últimos 5 minutos de la presentación. Les comento acerca de la iniciativa que no necesariamente son micro credenciales, sino es una iniciativa que lo que busca es desglosar en la certificación de la licenciatura en pequeños bloques. Es más bien una acreditación progresiva. Entonces, imaginemos que el pregrado tiene, no sé, 4 años, ocho semestres. Entonces, que por cada semestre le vamos dando una credencial al estudiante de que, pues, sí, ya tiene tales y superó tales y cuales semestres, con tales y tales calificaciones y tales y cuales evidencias, evaluaciones, etcétera.
Es una iniciativa, nuevamente, no son microcredenciales porque ya vimos cuáles eran todas esas características que tenían que tener las microcredenciales, pero pues simplemente se los presento para que sepan que existe, se llama Credential as You Go, y creo que parte importante de esta iniciativa es que de alguna manera hacen como cualificaciones, es decir, que experiencia que una persona haya tenido en el trabajo le suma como créditos académicos, ¿ok? Entonces, bueno, es norteamericana, es piloto, la pueden buscar como Credential as You Go. Entonces, bueno, ya un poquito como para terminar, vamos a recordar esta lámina que podría ser como, digamos, de conclusión, ¿vale? Y ahí abajo ven las fuentes de información que tomamos. Fortalezas entonces las microcredenciales. Responden a las necesidades cambiantes del mercado laboral. Recuerden, no queremos ser buzos caminando por el desierto. Promueven el aprendizaje permanente, la empleabilidad a lo largo de la vida. Ayudan al perfeccionamiento, reciclaje profesional. Permiten a las personas adquirir y validar competencias profesionales de aprendizaje formal y no formal. Bueno, tiene un potencial de ofrecer acceso a educación a una mayor cantidad y variedad de personas, pues por su corta duración y por sus diferentes formatos, y ofrecen vías educativas flexibles. Eso es toda la parte positiva. Debilidades. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todavía el término tiene como múltiples definiciones. Entonces hay como una zona gris. En algunos puede generar una suerte de escepticismo porque todavía no están regulados, ¿ok? Y eso creo que es algo importante en Europa. Ya existe en la Unión Europea todo un framework de implementación y regulación de microcredenciales. En Latinoamérica todavía no, por lo cual presentan dificultades respecto a su reconocimiento, ¿ok? Y bueno, dudas en las partes interesadas, que yo creo que más o menos se refiere a lo mismo, ¿ok? Eh, Aquí pues también, digamos, aspectos que impactan la adopción, yo creo que es más o menos lo mismo que vimos anteriormente, falta de consenso en cuanto a su definición, ausencia de estándares, ¿sí? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué tan micro es micro? ¿Y cuántas horas puede durar? Entonces, para una universidad una microcredencial puede durar, no sé, 50 horas y para la otra dura 100 horas. Entonces, wow, la diferencia es enorme. La diferencia en cuanto a precios o valor de la microcredencial también puede ser significativa. Entonces, esa ausencia de estándares puede generar un poco de confusión y ausencia de políticas y marcos regulatorios, ¿ok? Son algunos aspectos que están impactando, sin embargo, cada vez más los empleadores, no, justo no lo traje, pero bueno, no importa, les comento rapidito, están valorando más también en otras encuestas, otro reporte que sacó Coursera dice que cada vez más los empleadores están valorando las microcredenciales y que valoran que el estudiante no solo tenga el título de pregrado o licenciatura, sino que también tenga una microcredencial o una certificación de esta naturaleza. Lo están valorando mucho en sus procesos de reclutamiento. No solo lo valoran los estudiantes, también lo valoran los empleadores. Entonces, realmente toda esta falta de consenso, esta escepticismo. Yo creo que es cuestión de tiempo hasta que esto se convierta en un nuevo estándar. Antes de que, si se recuerdan, ya para acabar, cuando empezamos y vimos esta tabla tan chévere, que era esta, ¿sí? Que eran todas estas credenciales que decimos, bueno, son como unas credenciales alternativas, también les llaman así, porque no son las tradicionales. Estas credenciales alternativas luego se van a convertir en parte del estándar de certificación que viene tanto de educación formal como no formal. Lo que viene, y ya con esto cerramos y nos vamos a la parte de preguntas, porque siempre me gusta decir, bueno, imagínense, es que ya no solo estamos ya como consolidándose la aceptación de microcredenciales, sino que siempre hay como unos pioneros en todo este tema de certificación. Y lo que se viene es algo que se llama Comprehensive Learner and Employment Records. Vamos, traducido al español, ¿cómo lo diríamos? Registros integrales, vamos a decirlo así, de aprendizaje y del
empleo. Entonces, ¿de qué se trata esto y hacia dónde vamos? Es un registro dinámico y verificable de los logros de un estudiante o de un estudiante o un profesional, vengan de la academia o vengan del sector productivo. Es como una especie de currículo, vamos a llamar así, o hoja de vida dinámica, que se va actualizando todo el tiempo, pero que no es que se la actualiza uno mismo, porque cuando hace uno una hoja de vida, uno mismo dice, es que yo soy bueno en esto y en tal cosa, no, no. Que esa hoja de vida le vayan teniendo entradas tanto de universidades como de empleadores, como de academias, y se vaya alimentando de todas las experiencias a lo largo de la vida que tiene la persona y que éstas ya sean verificables y vengan en formato de una credencial digital. Se actualizan en línea y en tiempo real. Entonces, ¿qué tendría un registro de estos que se llaman CLRs o CLERS? Tendría, por ejemplo, el título de la licenciatura, un diplomado, un diploma de educación continua, una certificación laboral, experiencia en nuestros trabajos, evaluaciones, cualificaciones, micros y macros credenciales y certificación de habilidades. Hacia allá está yendo ahorita el mercado. Ya hay algunos early adopters en Estados Unidos que están empezando a introducir este tema de CLRs y CLERs. Y bueno, y ya con esto entonces nos dieron ya los 40 minutos de contenido. Si tienen alguna pregunta adicional, por favor, siéntanse libres de contactarme. Allí tienen mi nombre, correo, WhatsApp, también me pueden escribir por LinkedIn. Y con esto entonces, no sé si hay alguna preguntita. Voy a detener aquí la presentación. Hola, maestra, sí hay algunas preguntas. Ok, Nos pregunta Miguel, tomando en cuenta la tendencia de cuestionar la utilidad de los títulos universitarios, sí. ¿cuáles considera que son los principales retos organizacionales y curriculares para las universidades tradicionales en el proceso de rediseño? Buenísimo, yo creo que es lo que llaman el basado en competencias o en habilidades, lo que se llama el currículo basado en competencias. Yo hace poco tenía una conversación con una rectora de una universidad en Ecuador y ella decía "Es que yo quiero hacer un transcript, pero de competencias, porque hoy en día lo que se llaman los transcripts es cuando pues vemos las calificaciones que tienen los alumnos en algunas asignaturas, ¿no? Entonces, ese es un desafío enorme, enorme, porque pues toca renovar, digamos, el portafolio, toca renovar metodologías, toca renovar cómo se está evaluando y en ese sentido ojalá lograr la, digamos, la pertinencia, ¿no? Yo creo que todo comienza un poquito y el primer paso tiene que estar pensado entonces en qué es lo que está necesitando el mercado ahora y con base en eso devolvernos e ir actualizando. Obviamente no es para nada fácil, esto se dice así, pero nosotros sabemos que ustedes son organizaciones, instituciones reguladas por el gobierno, entonces cada cambio que ustedes quieran hacer a veces demora tanto que cuando ya lo quieren implementar, entonces ya surgió otra habilidad más relevante, ¿no? Entonces eso es duro. Creo que otro reto, otro desafío, pero que a la vez representa una oportunidad para las instituciones de educación superior, es la posibilidad de aliarse con empresas del sector productivo. Muchas veces para una universidad resulta complejo hacer contenido, por ejemplo, de competencias como de, voy a decir algo, ciberseguridad. Es súper difícil mantenerse al día con todo esto. Entonces, muchas universidades, ¿qué hacen? Hacen alianzas, por ejemplo, con Cisco, con Oracle, con Microsoft o estas grandes de tecnología. Y entre ambas organizaciones, entonces, crean una experiencia formativa de ciberseguridad. Entonces, representa un desafío, pero a la vez representa una oportunidad porque sabemos que van a estar formadas esas personas y van a tener pues todo el know-how y el conocimiento y metodología tan importantes que tienen ustedes del aprendizaje para adultos y adicionalmente van a estar enfocados también en las necesidades que presenta el sector productivo. Bueno, espero haberte respondido la pregunta. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta. Nos comenta Alexandro, acredita
¿Cuenta con algún partner que permita validar que realmente la institución que otorga la microcredencial a un estudiante lo hace de forma correcta? Es decir, ¿el alumno realmente lo adquirió? Una buenísima, es una excelente pregunta. Mira, en Acredita lo que ofrecemos es la plataforma para transformar el artefacto de reconocimiento de lo físico a lo digital en un formato verificable, seguro, confiable y libre de fronteras. Quien realmente debe asegurar que el estudiante desarrolló la competencia es la universidad, el empleador o la academia. ¿Okay? Cada uno de ellos con sus metodologías, sus evaluaciones y esa profundidad de desarrollo de la competencia o de la habilidad va a quedar decretado dentro de la misma credencial. Hay una parte que se llama criterios de certificación, que va a decir dentro de la credencial qué tuvo que hacer el estudiante para ser merecedor del reconocimiento. Entonces, tuvo que hacer un proyecto de no sé cuántas horas, tuvo que hacer un trabajo de campo, tuvo que sacar en una evaluación 8 sobre 10, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso queda decretado allí. Y recordemos que adicionalmente tenemos el campo de evidencia. Dentro del campo de evidencia podemos colocar los resultados del aprendizaje. ¿Se acuerdan cuando llevaba como al portafolio o a los resultados del estudiante? Entonces ahí tenemos como dos campos dentro de la credencial que nos permiten dar fe que el estudiante de alguna manera siguió una serie de pasos o metodologías para merecer el reconocimiento. Y es así como se le puede dar fe a un reclutador de que la persona tiene la competencia desarrollada. ¿Qué sí hace Acredita? Nosotros sí verificamos que la institución que hace la alianza con nosotros y hace uso de nuestra plataforma en la versión paga, no gratuita, en la gratuita tenemos muchísima gente probando, pero todos los que tienen la cuenta verificada con un checkmark en azul, que es la cuenta de Enterprise, sí verificamos que la organización sea quien dice ser. Esto lo hacemos a través de contratos, background checking, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poquito lo que te podemos decir. Si nos metiéramos nosotros a verificar que cada estudiante cumplió con esos criterios de certificación, sería imposible para nosotros ser una organización escalable. En todo caso, entonces lo respalda cada organización. Gracias, maestra. Una última pregunta. Adelante. Nos pregunta el maestro Fidel Moreno. ¿Cómo Sí, pueden las microcredenciales y la tecnología blockchain apoyar el desarrollo de nuevas competencias que demanda el mercado laboral actual y qué impacto tienen en la validación y reconocimiento de habilidades específicas en los profesionales? buenísima. Bueno, mira, el tema de las microcredenciales, lo bueno es que son súper flexibles. ¿Qué es lo que pasa para desarrollar estas nuevas competencias? Entonces, lo que busca es atender necesidades muy puntuales y específicas que se están presentando en el mercado laboral y ofrecerlas de una manera flexible, muchas veces incluso puede ser en línea, de manera autodirigida, para que pues, haya más acceso. Ya, por ejemplo, cuando uno está trabajando y uno trabaja 8 horas al día, uno necesita experiencias de aprendizaje que sean mucho más flexibles y se adapten pues a los horarios de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo bueno de estas micro credenciales es que realmente son flexibles, están enfocadas en habilidades, generalmente incluyen evaluaciones y con todo esto se le puede dar una vista pues mucho más completa, integral del estudiante al mercado laboral y generalmente están enfocadas en habilidades. Entonces, en suplir esa brecha de habilidades. Y el tema de blockchain, lo que ayuda es un poco al tema del reconocimiento que estabas detallando en tu pregunta. Realmente una credencial tiene que cumplir con varias características. Una de ellas es que sea comunicativa, ¿sí? Que quien la lea entienda qué es lo que hizo la persona y descripción de la experiencia de aprendizaje. Tiene que ser aceptada. Y la última, confiable. Entonces, en cuanto a la aceptación y la confianza, para eso entonces tienen las credenciales digitales, estos estándares globales como son el de OneEdTech, que es el del Open Badge, está el tema de blockchain y el estándar de credencial verificable, son tres grandes, incluso hablo por plataforma Acredita, no necesariamente todas las demás, se incorpora lo que es la firma digital o firma electrónica avanzada para que además tengan validez jurídica. Entonces, digamos que son de 3 a 4 mecanismos de verificación
para poder cumplir tanto como para con la normativa de cada vigente, de cada país, así como también podernos adaptar a los diferentes estándares globales. Eso. Mm, Gracias, maestra. Una última pregunta. Sí. La maestra Silvia nos, nos pregunta, ¿qué recomendación daría a las instituciones previo que hagan compra o adquisición de Acredita? Es decir, ¿qué tendrían que tener de manera sólida en su sistema de servicio al estudiante? Uy, eso es una excelente pregunta, fíjate, porque yo siempre digo que la tecnología tiene que ser el último paso. Importante que ustedes ya como universidad tengan decretado si van primero a ofrecer microcredenciales o no, y que ya los tengan identificados y ya tengan su portafolio y su currículo actualizado. No es que tienen que tener 20, 30 microcredenciales, con que tengan 3 es suficiente, ¿no? Y ojo, no solo se certifican microcredenciales, sino que también puedes certificar diplomados, cursos cortos, por ejemplo, méritos, como hablamos anteriormente, las credenciales alternativas, méritos deportivos, monitores, por ejemplo, voluntariado, participación del estudiante en consejo estudiantil, cuadro de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que tienen que tener mapeado es todo ese tipo de reconocimientos que hoy ofrecen en la universidad, si los quieren y ojalá cambiar a un reconocimiento digital con estas naturalezas, estas características que habíamos hablado. Entonces, primero tener mapeado eso, tener mapeado si quieres avanzar con licenciatura o quieres empezar con educación continua o quieres comenzar con las dos a la vez. Si quieres incorporar educación formal, es decir, títulos de licenciatura, o por ahora nos vamos con credenciales alternativas y microcredenciales y después avanzamos. Entonces, cuando ya tengamos de alguna manera, y no lo tienes que tener todo 100% descifrado, nuevamente, podemos empezar con una partecita. Dices, mira, la verdad es que yo todavía no sé qué voy a hacer con educación continua, porque mi área de acción es licenciatura. Entonces, por ahora vamos a empezar con microcredenciales por la licenciatura. Perfecto, y comenzamos allí. Entonces, es un poquito tener clara como cuál es esa estrategia, cuál es esa visión, tener claro los casos de uso, por lo menos tener algunos cuantos, y el público objetivo. Ya una vez tengamos eso, la implementación es súper, súper sencilla. Es sencilla porque realmente lo que toca hacer es crear los casos de uso en la plataforma, hacer el diseño de la credencial. Nosotros los ayudamos con toda esa parte, el diseño, las mejores prácticas de la metadata, los ayudamos con el diseño gráfico de la credencial y los ayudamos también a terminar de, no quisiera decir la palabra perfeccionar, vamos a decir ajustar su estrategia de reconocimiento con las mejores prácticas y con lo que hemos vivido en otros clientes. Entonces, nuevamente no tienen que tener nada porque también entonces caemos en lo que es análisis, parálisis, ¿no? Y si nos quedamos analizando y analizando, entonces puede pasar mucho tiempo y nos terminamos de montar en la ola de las microcredenciales de último, que tampoco es la idea, ¿ok? Entonces, tengamos algunos pilares estratégicos claros, casos de uso, principales, público objetivo y decir, queremos arrancar con esto. Y en el camino seguramente el programa, como decía el mismo reporte de Coursera, va a ir cobrando vida. Fíjense que de las que comienzan, el 73% no solo continúan con el caso de uso inicial, sino que lo amplían. Y seguramente van a estar escuchando de los mismos estudiantes, porque esto luego se crea como un círculo virtuoso, llamarlo así. Cuando ya unos estudiantes escuchan que algunos les están dando insignias digitales, y credenciales, los otros dicen, oye, yo también quiero mi insignia. O también de los mismos empleadores los van a estar pidiendo. Entonces ahí se va a ir generando toda esa conversación que es súper importante estar muy, muy atentos, porque una cosa es lo que uno como universidad o como empresa, hablo por uno, que también me pasa a mí con el desarrollo de mi plataforma. Una cosa es la visión que uno tiene, lo que uno quiere desarrollar y la estrategia, pero siempre hay que estar muy atento a lo que pide nuestros clientes para ir adaptando. Lo mismo ustedes como universidades, seguramente tienen en mente unos casos de uso iniciales, pero también hay que estar muy atento
y ser lo suficientemente flexible para ir actualizando ese portafolio. Fíjense que yo, y ya con esto termino porque si no ya mi respuesta se está haciendo súper larga, en un seminario que hice de microcredenciales hace poco, escuché de un señor súper respetado de académico que él decía, es que muchas veces la naturaleza de las microcredenciales también puede ser efímera y también tenemos que aprender a verlo así. ¿Por qué? Porque están ahí para responder a necesidades puntuales del mercado laboral. Si ya el mercado laboral no está necesitando expertos en X lenguaje de programación, voy a decir C Sharp, entonces esa microcredencial tiene que dejar de existir, ¿vale? Entonces, otra recomendación que les daría, co-crear. Co-crear y alinearse también con las necesidades del mercado, del sector laboral o del sector productivo. Eso es, Dafne. Agradecemos la exposición de la maestra Anabela Laya en este webinar y también a todos nuestros asistentes por sus comentarios y participaciones. Por medio del chat recibirán un enlace para acceder al registro general para generar su constancia de participación. Asimismo, les recomendamos que estamos próximos a tener uno de los eventos más importantes del año en la Universidad Virtual CNSI, que es el séptimo Congreso Virtual del Conocimiento, que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de diciembre, donde precisamente Acredita es un aliado clave, siendo el emisor de las insignias digitales que acreditan la participación en el evento. Esperemos contar con su valiosa asistencia. Gracias por su atención y tengan una excelente tarde. Chao, chao, feliz día.